vamos a hablar sobre la ciberseguridad según pasan los años. Esta charla se pergenió en un brindis hace exactamente un año atrás, cuando estábamos hablando con Mónica Cúcar, qué pensamos hacer para los festejos de los 60 años del instituto. Bueno, estos 60 años nos tocó de una manera diferente, pero con mucho ímpetu y tantas ganas como si lo hubiéramos hecho en forma presencial. Para comenzar la presentación, voy a pasar el aviso parroquial. Aquellos que quieran hacer preguntas pueden hacerlo a través de la aplicación Slido, donde ahí tienen el código para poder enviar sus consultas. Bueno, entonces ya vamos a dar comienzo a la presentación y podemos decir que el primer hackeo que se tiene conocimiento fue hecho en el año 1903, donde Neville Maskelyne lo que hizo fue hackear una telegrafía inalámbrica, porque ya la telegrafía en formato cable existía, pero lo que hizo fue interceptar una llamada, mejor dicho, un mensaje telegráfico inalámbrico que se hizo en ese año, que lo hizo el ingeniero Marconi. Algunos dicen que fue por un tema de ego, otros porque la competencia le estaba pagando para desprestigiar al famoso ingeniero italiano. Después podemos ver en el próximo timeline. Eso es la máquina que muchos meses salió en historias de televisión o cine como Una mente brillante, el famoso criptógrafo Alan Turing, la máquina Enigma. ¿Por qué estoy presentando la máquina Enigma y este hito en la criptografía? Porque muchas de las cosas que hoy podemos hacer con seguridad o relativa seguridad, porque nada es seguro, es gracias a la criptografía. Y esta máquina fue un hito porque cuando los ingleses lograron quebrar esta criptografía de esta máquina, la máquina se vendió luego a distintos países sin informar que se conocía cómo quebrar la clave criptográfica. Por lo tanto, Estados Unidos y otros países lograron espiar a aquellos países a los cuales habían vendido esta máquina. Y esto me hace acordar a lo que ha pasado este año con el escándalo de la empresa CryptoAG, que vendía sistemas criptográficos y aparatos criptográficos a un montón de países, y en realidad era una empresa que pertenecía a la CIA, y por muchos años, tanto Estados Unidos, se dice Israel, Inglaterra y otros países, han espiado y han sabido de mensajes secretos porque tenían el conocimiento de las claves criptográficas que les habían vendido. Después, acá estamos en el año 1956, ahí lo que pueden ver es un disco rígido, el primer disco rígido inventado por IBM. Ese disco rígido tenía una capacidad de 5 megas. Fíjense que para poderlo subir al camión hace falta muchas personas, pesaba alrededor de 1 tonelada, y la capacidad que ese disco rígido podía soportar era lo que hoy puede estar enviando uno como mensaje en cualquier teléfono, no digo de gama alta, sino de gama media. Hoy ya existen pendrives de 1 tera, así que fíjense que esa persona que está empujando el disco rígido en su bolsillo podría tener un dispositivo que podría estar almacenando casi 1 millón de veces la capacidad de ese disco rígido que están empujando. Y
de los que están viendo ahí, ese mismo disco rígido que había inventado IBM, lo están subiendo a un avión. Después ahí está el logo del IAIA, ahí en esa línea de tiempo que estamos transitando juntos, se creó nuestro instituto. Después ya vamos al año 1970, donde se podía decir en ese momento que la seguridad equivaldría a la seguridad física, es decir, lo que teníamos que preocuparnos era por proteger la computadora. Había poco conocimiento de los riesgos asociados a la gente que manejaba información en estas computadoras. Las medidas físicas no eran todas las adecuadas y tampoco existía una idea de hacer backups o copias de seguridad de los elementos que se utilizaban para guardar la información. Ese era el contexto en el cual estamos viviendo por esos años. Perdón, que se me avanzó el slide. Bueno, después vamos al año 1980, donde acá aparecen los primeros virus y por lo tanto aparecen los primeros antivirus. Ahí ya los sistemas informáticos la gente que manejaba los sistemas informáticos empieza a tener conciencia de que las máquinas tenían vulnerabilidades y podían sufrir un ataque y se le podría robar información. Entonces ya empieza a cada vez más incrementarse la seguridad y la protección de ciertas instalaciones donde se almacenaba y donde se utilizaban los servidores y demás. Empieza a cambiar un poco esa concepción de la seguridad. Después ya vimos al año 1990, donde podemos tomar como hito la irrupción de la Internet en nuestras vidas, donde ahí ya vemos que la seguridad y el uso de la red de redes empieza a tener una importancia muy grande en la vida de las personas y también empresarial. Ya empezamos a tener una dependencia de las terceras partes o proveedores, donde es importante también tener esa perspectiva de seguridad que hasta años atrás no lo teníamos en cuenta. La información se empieza a almacenar en dispositivos extraíbles con pocas medidas de seguridad, entonces ahí ya la seguridad empieza a ser un problema para las organizaciones. Y ya yendo a el año 2000, antes yo estoy mostrando ahí muy pequeño un hito que se considera una de las primeras redes sociales, que es Friends Reunited, que era una red social que se utilizaba para conocer personas, para compartir currículums. Fue una de las primeras redes sociales que ya desapareció. En el año 2010 cerró la empresa. Pero ya en estos años, en el año 2000, empezamos a tener las amenazas y ataques a las redes corporativas de las organizaciones por esta exposición que tienen las redes corporativas al tener acceso a Internet. Acá ya empieza a cambiar el mundo, empieza a tener un peso la seguridad de los dispositivos de una manera importante. Ahí menciono otro hito en nuestra escala de tiempo, que es la red MySpace y LinkedIn. Facebook, LinkedIn, Twitter, y después ya pasamos al año 2010. Obviamente cuando uno plantea estas líneas de tiempos son arbitrarias. Cualquier otra persona que haya puesto esta línea de tiempo, haya armado esta exposición, quizás hubiera puesto otros hitos, pero es para más o menos ver cómo fue
evolucionando el problema de la ciberseguridad a través de los años. Ya en el 2010 hace irrupción en forma masiva todo lo que es dispositivos móviles, entonces ya ahí la ciberseguridad y la seguridad de la información empieza a complejizarse mucho más. Ya empiezan a aparecer las primeras legislaciones en lo que es protección de datos, en lo que son la protección de infraestructuras críticas. Hay un mayor control relacionado con la privacidad de los datos que nosotros manejamos y exponemos a través de los dispositivos móviles y de la red y de las redes sociales. Entonces, esta fue una evolución, y acá yo pongo como un otro hito Stuxnet. Stuxnet fue un malware que se utilizó para atacar una planta nuclear iraní, y lo pongo ahí como hito porque es considerado el primer malware que trajo o conllevó una destrucción o un efecto físico a instalaciones. Hasta ese momento los malware que se conocían afectaban sí a las computadoras, a la información, pero este malware en particular, afectando los sistemas SCADA, estos sistemas de automatización industriales, lo que hizo fue destruir alrededor de 240 centrifugadoras que se utilizaban para el enriquecimiento de daño. Entonces, se lo conoce como el primer malware que trae una consecuencia de daño físico y no solo digital. Y ya venimos al año 2020, donde hace irrupción la Internet de las Cosas, o lo que conocemos como IoT, donde particularmente toda esta proliferación de dispositivos conectados a las redes, en particular en estos momentos de teletrabajo, se convierte en un aliado muy importante para los cibercriminales. Entonces, lo importante es hacia dónde vamos, dónde estamos ahora y en qué tenemos que hacer foco en los años venideros. Acá lo que yo estoy mostrando es los 5 dominios que hoy se conocen, los que ya conocíamos y hace muchísimos años y siglos, que son el terrestre, el marítimo y el aéreo, el espacial y el ciberespacio. Todos estos dominios están intercomunicados, se interrelacionan, y ustedes me estarán preguntando, bueno, estamos hablando de auditoría interna, de ciberespacio, esto pareciera que fuera un tema bélico. Lo que vamos a explicar más adelante, que hoy todo lo que es ciberseguridad, ciberdefensa, se relacionan todos, están muy relacionados, y los países que están llevando la delantera en esta problemática ya lo vienen pensando desde hace muchos años. Y acá ustedes pueden ver un informe del Ejército de los Estados Unidos, donde en diciembre de 2008 ya están pensando en este multidominio de operaciones, o este espacio de operaciones multidominio del año 2028. Por lo tanto, los países que lideran esta problemática ya lo vienen pensando hace muchos años y lo tienen como un foco principal en sus políticas. Ahora, cuando hablamos de quinto dominio, estos son los famosos mapas que están muy trillados, pero estos mapas de ciberataques, porque a diferencia de lo que pasa en los dominios que conocemos terrestres, aéreos y marítimos, que podríamos decir los físicos, en donde uno puede ver los acontecimientos que se están desarrollando, uno ve las consecuencias, en el ciberespacio, en este quinto dominio, pasan cosas, pero si uno no se las muestra, no las ve, parece que no pasará nada. Pasa y mucho. Acá estamos viendo, Rusia parece como uno de los países más atacados. Esto fue tomado ayer, pero si lo estuviéramos tomando esta captura de pantalla hoy, estaríamos más o menos en el mismo ranking. Rusia y Argentina está entre los países 43-45 a nivel de ciberataques. Y ahora yo me voy a valer de esta nube de palabras como para ver
la problemática en la que estamos envueltos y cuáles son las amenazas y vectores. Y muchas de las cosas que vamos a hablar se potenciaron con esta problemática del teletrabajo, que es una de las palabras que yo estoy poniendo en esta nube. ¿Por qué? Los ciberdelincuentes, así como los delincuentes del ámbito físico, muchas veces están más adelantados que aquellos que tenemos que combatir este tipo de problemática. Voy a dar un ejemplo de la vida real y de lo que nos pasa muchas veces en Argentina con el tema de, por ejemplo, algunas restricciones que tuvimos en su momento para comprar moneda extranjera y demás. Los delincuentes sabían perfectamente que ahora su escenario y su posibilidad de ataque pasaba a los domicilios de las casas, a hacer lo que nosotros llamamos el cuento del tío y engaños para robarle a la gente su domicilio. Bueno, cuando esta pandemia nos llevó a esta problemática del teletrabajo, los delincuentes ya lo sabían que iban a poder aprovechar un montón de debilidades que proponía esta nueva forma de trabajo, que fue en forma masiva, porque ya había muchas empresas o gente que trabajaba de esta forma, pero en forma masiva hubo un montón de empresas que tuvieron que salir a solucionar la situación para teletrabajar y no estaban en condiciones, no tenían sus desarrollos de escritorios remotos en forma adecuada, tuvieron que implementar en forma acelerada VPNs. La gente fue a teletrabajar en muchos casos con dispositivos propios, por lo tanto no eran dispositivos debidamente securitizados por la empresa. Entonces, ¿qué pasó? Lo que nosotros llamamos en la jerga la superficie de ataque se amplió increíblemente porque todo el mundo salió a teletrabajar y cada organización en su capacidad o en su securitización, no todas con el mismo nivel de madurez. A esto le sumamos el tema de cloud computing. Cloud computing, más allá de las problemáticas que puede tener esta modalidad de despliegue de recursos, tiene algo que sigue siendo una problemática que tenemos que prestar atención, que es lo que se llama el endpoint, el usuario final. El usuario final sigue siendo el eslabón más débil de la cadena. Entonces, en este esquema de teletrabajo, esto amplió las posibilidades de fraude, de acceso indebido y demás. Y acá también traigo otra palabra que Shadow IT, o lo que se conoce como la tecnología en las sombras, que son todas esas tecnologías que el sector de IT no domina o no conoce dentro de su propia organización. O les doy un ejemplo concreto. Muchas empresas o organizaciones que tienen su plataforma de teletrabajo, su escritorio remoto, tiene usuarios que por comodidad, por distintos motivos, por ejemplo, comparten información en distintas plataformas de almacenamiento externo, como Google Drive, Dropbox y demás. Eso es un tema netamente de usuario final y de concientización, pero es un problema que trajo el teletrabajo. El tema de ingeniería social y phishing. En los últimos días en Argentina está habiendo un ataque y unos fraudes importantes en el sector bancario con los famosos créditos preaprobados que la gente tiene en el home banking, en donde a través de ingeniería social o phishing acceden a la cuenta de los usuarios y como estos créditos preaprobados no tienen el doble factor de autorización como para uno aprobarlo, entonces no solo que uno le roban la plata, sino que lo endeudan con un crédito que uno nunca quiso sacar. Entonces, esto tiene que ver más
además de ingeniería social y phishing y de concientización del usuario final, con un tema de procesos y de securitización de los temas relacionados a ciberseguridad. Por otro lado, tenemos el tema de lo que los distintos vectores, como pueden ser los activistas, los cibercriminales, los servicios de inteligencia extranjeros, esto relacionado con las amenazas persistentes y avanzadas, que países se dedican a desarrollar malwares y otros tipos de virus para hacer espionaje. ¿Y por qué lo traigo a la mesa esto y lo traigo como una amenaza en el campo de la ciberseguridad? Porque hay otro componente que es la guerra híbrida y un analista y especialista en esta área, que era Frank Hoffman, define a la guerra híbrida como el adversario que utiliza distintos tipos de tácticas, convencionales o no, irregulares, terrorismo, comportamiento criminal, y las adapta para alcanzar sus objetivos. Y lo digo porque hoy el cibercrimen tiene un tal grado de profesionalismo y de especialización que muchas veces unos grupos aportan su especialización a otros y se da esta combinación de agentes que le prestan servicios a un grupo criminal, a un servicio extranjero, y empezó a darse lo que se llama el crimen como servicio, el crime as a service. Entonces, todo esto se potenció en épocas de teletrabajo, teletrabajo que yo estoy convencido, por lo que uno lee, lo que habla con colegas y demás, que aún después de esta famosa normalidad y de la pandemia va a continuar, porque tanto empresas como empleados se dieron cuenta que es beneficioso, que les reduce costos. Entonces, esto lo tenemos que estar pensando, porque esto es un escenario que va a ser a futuro mantenido, y lo tenemos que tener en cuenta. La geoestrategia, ¿por qué la traigo la geoestrategia? Para tenerlo en cuenta, porque si bien el ciberespacio es un espacio virtual, como dijimos, pero muchas cosas que se dan en el ámbito físico después se terminan trasladando en acciones en el espacio, en el ciberespacio, en el espacio virtual. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes en el ámbito donde nuestras organizaciones, nuestras empresas desarrollan sus tareas, porque muchos conflictos que se dan en los dominios tradicionales después tienen su correlato o acciones en el mundo físico, en el mundo virtual, perdón. Y acá yo quiero hacer mención a un tema que tiene que ver con la privacidad y fuga de datos. Acá un estudio de la Global Data Sphere está mostrando cómo, con el advenimiento del cloud computing, fue mutando donde las organizaciones y el consumidor final hace almacenamiento de sus datos. Y fíjense cómo empezó a crecer el almacenamiento en la nube por parte de las empresas, porque muchas empresas se están mudando a la nube con todo lo que eso implica, y los consumidores cada vez más van confiando su storage en la nube en lugar de hacerlo en dispositivos físicos y propios. Acá tenemos otro gráfico donde está mostrando esto, cómo fue creciendo el almacenamiento y el utilizamiento de la nube pública en detrimento de no sé si en detrimento, pero en diferencia a los data centers tradicionales de las organizaciones. Otro tema para tener en cuenta, privacidad y fuga de datos, y nosotros como auditores tenemos que
tener conocimiento de esta problemática cuando algunas de nuestras organizaciones quieren llevar sus almacenamientos, sus aplicaciones a la nube, con todo lo que tiene que ver con, acá hay oyentes de distintos países, cada país tendrá su legislación respecto a lo que es la legislación en cuanto a la privacidad de datos, pero fíjense, en este caso es el mapa de servidores de Amazon y de Microsoft Azure, los tiene diseminado por todo el mundo. Este es el de Oracle, y acá podemos ver la infraestructura de Google. Por lo tanto, tenemos que tener presentes, y más como auditores, en alertar y ser ese asesor de confianza que tiene que tener la alta dirección de cuando queremos llevar algo a la nube, todas estas implicancias, no solo técnicas, sino de privacidad y legales en cuanto a los datos. Otro tema a tener en cuenta y que está haciendo una explosión en los últimos años, fíjense que acá este estudio determina que en el año 2020, es decir, ahora, en el que estamos transitando, y esto se incrementó con la pandemia y el teletrabajo, va a haber 50 billones de dispositivos IoT conectados a la red, es decir, 50.000 millones de dispositivos de todo tipo, desde cocinas, un lavaplatos, semáforos, dispositivos que se utilizan en los sistemas de control industrial como SCADA y PLC. Entonces, esto aumenta aún más todavía esa superficie y el riesgo de tener algún problema a nivel de ciberseguridad. Yo pongo esta transparencia y digo, es hacia dónde vamos. Hay países que ya están en esta situación. Países como Estonia, otros países avanzados, donde Estonia particularmente es un país que es ejemplo en lo que es virtualidad y mundo digital, están intercambiando información por todos los dispositivos y a través de distintas esquemas de trabajo, desde sistemas de pagos, salud, transporte inteligente, energía, el famoso Smart Grid, donde todo eso genera una cantidad de datos y de tráfico y de posibilidad y de superficie de ataques muy grande. Todo esto, y acá ya yendo a nuestro trabajo de auditor, no lo podemos manejar y no lo podemos administrar y no podemos tener información que sea valiosa para mitigar riesgos, para asesorar y dar información valiosa a la alta dirección, sino es a través de un sistema de gestión de eventos y de seguridad de información, en donde vamos a recibir eventos y logs de diferentes plataformas, de diferentes sistemas, que se van a almacenar, se van a analizar, van a generar un reporte y las correspondientes alarmas. Esto, sin un sistema de este tipo, con la cantidad de transacciones y de información que se generan hoy en día, es imposible. Otra parte a tener presente, y nosotros como auditores también tenemos que verificar, es que la organización tenga una adecuada respuesta a incidentes y un proceso de investigación. Ante la ocurrencia de un incidente, tenemos o debemos tener la capacidad de recopilar la información, de hacer un análisis forense de esta información, definir el periodo de compromiso y qué información se comprometió, evaluar el riesgo de esa información y compilar todo ese conjunto de datos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos a ciegas, no sabemos qué activos se comprometieron, durante qué periodo de tiempo, mal podemos mitigar los riesgos asociados a ese compromiso. Entonces, es fundamental que una organización tenga, ya sea con recursos propios o a través de un proveedor,
un sistema de respuesta de incidentes y un proceso de investigación de tal forma a saber qué activos se comprometieron y durante cuánto tiempo. Hay empresas que fueron comprometidas y después de 1 o 2 años se enteraron que fueron comprometidas y quizás se enteraron porque la persona o el criminal que comprometió esa información decidió hacerlo público, porque si no quizás no se enteraban. Entonces, esto es fundamental, porque si yo no conozco qué activos se comprometieron, mal puedo hacer algún tipo de mitigación. Y ahora como auditor interno, y acá estoy con el otro sombrero, aparte de la ciberseguridad, tenemos que dar paso. Sé que muchas empresas lo están haciendo y hay un comité en el instituto sobre el tema, por ejemplo, de auditoría continua y demás, pero tenemos que dar paso a lo que es automatización robótica de procesos, lo que se conoce como RPA, a la ciberinteligencia. No hay que tenerle miedo a esta palabra. Si uno no hace una adecuada ciberinteligencia de amenazas, posibles amenazas, de qué se está hablando de nuestras organizaciones en las redes, no podemos proteger nuestra reputación, no podemos estar preparados a las amenazas. La semana pasada o 2 semanas atrás hubo un evento muy importante dedicado nada más a la inteligencia y a la ciberinteligencia que se hizo en España en forma virtual, y todos estos temas se pusieron en la mesa y es algo que hay que empezar a prestar atención. Todo lo que tiene que ser que muchas empresas ya lo hacen, pero todo lo que es investigación a través de herramientas de fuentes abiertas como SIM, la investigación de imágenes a través de fuentes abiertas, lo que es la geointeligencia también. Se pueden sorprender mucho la información que se puede llegar a encontrar a través de estas herramientas de posibles amenazas o de información de nuestra organización. Ni hablar de Machine Learning, Business Intelligence, Data Analytics, que muchas empresas lo están utilizando, pero yo diría que hoy una empresa que no utiliza estas herramientas para analizar el gran volumen de datos que se genera a nivel de ciberseguridad, más otras informaciones que se manejan dentro de una organización, es imposible poder obtener información a tiempo como para tomar decisiones. Y otro punto que yo estoy mencionando ahí es el de la computación cuántica. No soy especialista en computación cuántica, eso está más que seguro que se los digo. Sí sé los efectos que puede llegar a tener la computación cuántica a nivel de lo que es ciberseguridad y en particular criptografía. Y acá 2 expertos, uno de Google y el otro de IBM, dice: sabemos que hoy en día con la tecnología cuántica podemos descifrar los sistemas descifrados que se usan ahora mismo. Lo sabemos desde hace mucho tiempo y eso también quiere decir que hemos tenido bastante tiempo para prepararnos. Dice que el problema es real y que hay que actuar ahora. Y además dice que el almacenamiento de datos es muy barato, así que un hacker inteligente o un gobierno rival puede almacenar tus datos encriptados y en el futuro utilizar una máquina cuántica para desencriptar tranquilamente el pasado. ¿Qué nos quiere decir? Esto yo voy a hacer una analogía con lo que le ha pasado a muchas empresas con la evolución de la tecnología. Uno tenía almacenado, le ha pasado creo que a muchos de nosotros, uno podía tener, por ejemplo, información en un disco de 3,5, los que tenemos alguna experiencia, no viejos, teníamos almacenado información en un disco de 3,5 y de repente nos dimos cuenta que ya las computadoras no vienen más con disco de 3,5, ya las computadoras no vienen más con CD-ROM. Pero si yo tengo almacenada información con un sistema criptográfico al cual no lo actualizo, es muy posiblemente que el día de mañana,
cuando la computación cuántica avance, esa información que es valiosa o que es crítica o que es confidencial, estamos hablando para un país, para una organización, que la tengo guardada con un sistema criptográfico antiguo, el día de mañana, esos que lo tengo almacenado ahí y no lo actualicé, me lo pueden robar fácilmente. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Y esto que está acá no es un candelabro para poner en un bonito hall, sino es parte de una computadora cuántica. Y ahora, como para ir cerrando, para conclusiones y para dar paso a las preguntas, nosotros como auditores esto lo sabemos muy bien, pero hay que volver a revisar políticas, normas y procedimientos. Yo si les pregunto a ustedes hoy en su organización, con esta nueva situación de pandemia, ¿han revisado, por ejemplo, los planes de recuperación ante desastres? Por ejemplo, si se produce un incidente y hay que ir a un host site, a un call site, por ejemplo, todas las personas que tienen que dirigirse a ese lugar tienen el permiso para transitar, saben cómo llegar, están a la misma distancia que si le hubieras pasado esto en el lugar físico donde trabajan habitualmente. Entonces, en esta situación de teletrabajo, en donde estamos todos trabajando en forma física, hay que revisar políticas, normas y procedimientos. Voy a dar otro caso que creo que se van a sentir identificados muchos. Hoy, en el mejor de los casos, muchas personas están trabajando con su propio recurso, con su laptop. En otros casos, con laptop propia. Por ejemplo, cuando uno está navegando por internet, cuando uno está trabajando en su lugar físico de trabajo, hay efectos inhibitorios que harían que quizás ciertos links uno no acceda porque lo están mirando, porque está en un lugar de trabajo. Ahora, en su domicilio, posiblemente haría clic o entraría a lugares donde en la oficina no entraría. Y en el mejor de los casos, supongamos que estamos trabajando con una computadora propia que tiene una VPN y estamos conectados al escritorio remoto de nuestra organización. Es decir, es como si estuviéramos sentados en esa computadora. Si yo inadvertidamente hago clic y hay un phishing y me toman control de la computadora, ya están un paso más adelante porque ya están del otro lado del firewall de la empresa. Entonces, tendríamos que revisar los perfiles y los niveles de acceso y los roles de todas las personas que están teletrabajando, porque yo le puedo asegurar que muchas empresas que salieron a teletrabajar, la persona se llevó y le dio un escritorio remoto y seguramente no le hicieron una modificación de perfiles y de accesos a esa computadora. Y en el peor de los casos, esa computadora, por ejemplo, está en una familia donde son matrimonio, 2 hijos, hay una sola laptop y la comparten. Y yo posiblemente tengo esos conocimientos y doy clic y no voy a dar clic en un link que lo presumo sospechoso, pero le di la computadora a un hijo adolescente que recibe mails de sus amigos y ya. Entonces, tenemos que empezar a revisar todo eso. Factor humano. El factor humano sabemos que es el eslabón más débil y en este momento de teletrabajo, esto ya lo explicamos anteriormente, la superficie de ataque se ha aumentado altamente y el humano está presente, está hiperconectado, entonces la posibilidad de que acceda a un lugar o sea, sufra un ataque o sea objetivo de un ataque es mucho mayor y de hecho todas las estadísticas demuestran que el incremento de estafas a través de sorteos,
falsas promociones y demás, se ha incrementado enormemente. Y acá le tomo, no sé si me está escuchando, pero si alguna vez lo ve, le tomo el copyright a un colega que es Emiliano Pisitelli, que habla que el humanos como sistema operativo. Bueno, el humanos, nosotros somos el único sistema operativo que no le entran las balas, no hay firewall que resista. ¿Y por qué el 80% de los ataques y fuga de información se da como inicio por el factor humano? Porque todas las otras etapas de intrusión a un sistema están protegidas por IDS, IPS, firewall a nivel de web, firewalls. Entonces, el factor humano es el primero que utilizan para tratar de ingresar a una red y es el que hay que prestarle atención, y por eso en estos tiempos hay que hacer lo que yo digo que es la triple C: concientización, concientización y concientización. Los aspectos tecnológicos. Tenemos que estar al tanto de todas las novedades, como auditores internos poder acercar las problemáticas a la alta dirección de todas las nuevas amenazas, las nuevas problemáticas en temas de ciberseguridad, y nosotros como auditores internos, por esa llegada que tenemos a la alta dirección, tenemos que apalancar o hacernos, tener una muy buena relación con los CISOs, con los responsables de seguridad informática, con los responsables de tecnología, para hacer un apalancamiento y tener un buen acceso a la alta dirección. La lucha contra el cibercrimen y la ciberseguridad no se puede dar si no hay una cooperación público y privada. Esto es fundamental, y yo creo que toda la gente involucrada en ciberseguridad, auditores internos, CIOs, CISOs y demás, tienen que tratar de, si no los escuchan, hacerlos escuchar, pero hacer que el Estado, cada uno en su país, sabrá cómo es la situación, pero tiene que hacer que el Estado preste atención a esta problemática. El abordaje es multidimensional. Si nosotros pensamos que el problema de la ciberseguridad es solamente tecnológico, nos equivocamos. Es tecnológico, pero también es legal. Hay una arista legal en todo lo que tiene que ver con la transnacionalidad de los datos, lo que es la ciberatribución, es decir, cómo yo puedo hacer que, si llegara a atribuirle el hecho de un ciberataque o de una estafa, de algo que fue hecho fronteras afuera, cómo poder abordarlo y solucionarlo. Es un problema de gestión humana, de recursos humanos y también de relaciones internacionales y geoestrategia. Como mencioné anteriormente, ese mapa de lo que pasa en el quinto dominio es a nivel mundial. Hay ataques todos los días y hay acciones todos los días. Algunas tienen relación y correlato con lo que pasa en el mundo físico. Entonces, esto yo lo comprendí altamente en esta maestría que estoy haciendo en la UBA, donde tenemos especialistas en todas las ramas. Hay gente licenciados en Relaciones Internacionales, ingenieros especialistas en energía nuclear, hay abogados, hay especialistas en Data Analytics. Este abordaje es multidimensional, y si no lo abordamos de esa forma es difícil, ya es difícil de responder a la problemática de la ciberseguridad. Si no lo hacemos en forma multidimensional, va a ser mucho más difícil todavía. Y haciendo honor a nuestro lema, que es Progresar compartiendo, y acá también me pongo mi sombrero hacker, que para aquellos que el hacker no tiene nada que ver con un hacker es una cosa, cibercriminal es otra. Hacker es aquel que quiere solucionar algo, que encuentre una falla y que comparte su conocimiento para solucionarlo. Entonces, yo me di cuenta que, siendo auditor interno, todos somos un poco hackers, porque lo que queremos es lograr
a darle valor agregado a nuestras organizaciones y que los procesos cada vez sean más eficientes y mitigando la mayor cantidad de riesgos posibles. Y ya finalizando, les ofrezco estas dos frases donde creo que sintetiza un poco lo que estuvimos viendo. Por un lado, compartir el conocimiento, y ese compartir de conocimiento nos va a permitir ser o no ser sorprendidos o ser los menos sorprendidos posibles. Entonces, esto es todo y les agradezco que me hayan escuchado y ahora sí estoy abierto a las consultas o preguntas que me quieran hacer. Adrián, muchísimas gracias por esta presentación, siempre compartiendo tus conocimientos. Hay dos preguntas y tenemos algunas otras. Carlos Gallego, a quien le agradecemos su participación, te consulta cuáles serían los aspectos más relevantes que debemos estar pendientes con los riesgos tecnológicos. Perdón, estaba muteado. Vamos a tener que vuelvo a inicio porque parecía que estaba hablando solo como los locos. Con respecto a los riesgos tecnológicos, bueno, una de las cosas que vamos a tener que tener presente a futuro es con el advenimiento del 5G. El 5G que va a permitir una capacidad de conectividad increíble, también va a traer asociado un montón de riesgos. Esa hiperconectividad y velocidad de transmisión que nos va a permitir el 5G, por ejemplo, para dar un dato, con el 5G uno va a tener la posibilidad de geolocalizar a una persona con un error de 1 metro. Y no estoy hablando del GPS, ¿sí? No de la geolocalización por el GPS, sino por la conexión a las celdas y el entrecruzamiento de celdas. Entonces, después hay discusiones que podemos hablar largo y tendido con respecto a privacidad y demás, pero el 5G más la explosión de los dispositivos IoT es un tema que las organizaciones van a tener que tener presente, sobre todo aquellas organizaciones que tienen procesos industriales y sistemas escadas asociados, porque cada vez más la convergencia entre lo que es OT e IT cada vez es más grande. Entonces, volvemos a hablar de lo que es la ampliación o ese crecimiento de la superficie de exposición a los ataques. Muchísimas gracias, Adrián. Tenemos otra pregunta relacionada con si los diferentes países están trabajando en políticas de ciberseguridad y la consulta está orientada a la globalización de los negocios. Preguntan sobre la coordinación o si falta aún para lograr esta coordinación tan necesaria. ¿Cuál es tu comentario, tu opinión, Adrián? Yo no soy especialista en la parte legal, pero sí por mi capacitación y lo que uno lee y estudia, hay mucha coordinación, se está haciendo mucho, obviamente siempre falta, como para citar en el área, por ejemplo, de cibercrimen, se puede hablar de la firma del convenio de Budapest, que Argentina adhirió, y así muchas iniciativas, pero falta avanzar, por lo menos hablo en lo que respecta a Argentina, se está haciendo, pero bueno, como en tantas otras cosas, se podría hacer mucho más. ¿Cuál pensás que sería la primera recomendación para los auditores internos relacionados con la ciberseguridad? Si tuvieras que darnos un primer consejo fundamental.
En primer término, si son, tenemos, si es un auditor, yo le voy a dar una sugerencia para el auditor que no es especializado. Exacto. Que son muchos de los auditores que posiblemente en este momento nos están escuchando. Primero, no tenerle miedo, fundamental. Capacitarse, hay muy buenos cursos que se pueden realizar, donde el instituto de hecho brinda cursos en temas de ciberseguridad y auditoría de ciberseguridad, porque yo no pretendo que todos los auditores sean expertos en ciberseguridad, pero sí los conocimientos como para el día de mañana, ya siendo un DEA o liderando un equipo de auditores, sepan en todo caso cómo pedir las cosas, cuando le están hablando, saber interpretar lo que le están mencionando, como para después poder transmitir esas preocupaciones a la alta dirección.